Muy importante en sistemas de riego, tanto de riego por aspersión y sistemas de riego microriego, es la mantención del sistema de riego. Entonces, en este video trataremos un poco ese tema. Hablaremos de mantención de bombas, acciones de prevención, ya sea del lavado del sistema, de la inyección química de algunos productos y la mantención de filtros. También hablaremos un poco de tratamiento químico. Entonces, comencemos. El programa de mantención básicamente tiene como objetivo mantener el sistema de riego funcionando correctamente, ¿verdad? E incrementar la vida útil que este sistema tenga en operación. En general, el mantenimiento puede ser, ¿verdad?, preventivo o correctivo. Preventivo, como el nombre lo dice, evita que los problemas ocurren, o sea, que existan obstrucciones en los emisores. Y el correctivo es el cual elimina la obstrucción que ha causado ya algún grado de taponamiento en los emisores. ¿Qué pasa si no hacemos esa mantención o programamos esa mantención? Bueno, básicamente la vida útil del sistema va a disminuir y claramente se van a provocar obstrucciones, los cuales van a disminuir el caudal y van a reducir la uniformidad de agua aplicada. Entonces, al disminuir la uniformidad, claramente eso va a afectar, ¿verdad?, la producción. Un elemento que es necesario mantener frecuentemente, puesto que tiene componentes móviles, ¿verdad?, es la bomba. En la bomba se verifica que no existan fugas de agua en los retenes, por ejemplo, que el retén está ubicado probablemente aquí en esta parte de la bomba, o ahí en esa parte de esa bomba, o allá en esta otra. Y en las, ¿por qué aquí existe un retén? Porque este eje está girando, ¿verdad? Ahí esto gira, entonces básicamente aquí hay una unión entre piezas que están en movimiento por la cual puede escapar agua. Normalmente es necesario revisar periódicamente el rodete o el impulsor, ya que como hemos visto, problemas de corrosión o problemas de cavitación pueden afectar el rodete, lo cual provoca una disminución en el caudal y en la presión que entrega este rodete. En general, los fabricantes de bombas entregan un número de horas necesarias para realizar las mantenciones de la bomba, pero también depende un poco de la instalación que uno tiene y de la calidad del agua que se está bombeando. En general se recomienda que al final de cada temporada al menos se inspeccione y se limpie las unidades de bombeo para revisar que estas partes no estén en malas condiciones. Deben considerarse, por ejemplo, los ruidos extraños que existen, porque como estos son elementos que se mueven, pueden estar haciendo fricción, como muestra esta imagen, contra otra parte de la bomba. Revisar el nivel del agua en la succión y las obstrucciones que puedan ocurrir por basura. También vibraciones, ya, ¿verdad? Ya que un motor eléctrico está girando, que se haya producido por un mal anclaje a la superficie donde está anclada la bomba. La temperatura del motor, normalmente el motor eléctrico aumenta su temperatura, ¿verdad? Por eso tiene esta forma de álabes, ¿verdad? Ahí y ahí, que básicamente lo que intentan es disminuir la temperatura de este motor utilizando un ventilador que está ubicado en la parte posterior. Entonces se requiere, ¿verdad?, que los motores tengan aireación para así poder realizar esa ventilación con aire nuevo y no con aire nuevo en una caseta que está totalmente hermética. La temperatura del motor aumenta obviamente, pero si aumenta de forma considerable, es decir que existe algún problema. Cuando cambian condiciones como la altura de succión o el punto de operación de la presión y caudal, puede cambiar también la temperatura. Si existe algún desgaste en rodamientos, también puede cambiar la temperatura, o cuando el voltaje cambia en la instalación eléctrica, también puede cambiar la temperatura. Es recomendable también revisar los medidores de voltaje y corriente
donde se verifica que el voltaje y la corriente son los mismos o se mantienen constantes y no cambian. El tablero eléctrico también debe estar aislado, aireado y en un ambiente seco. El rodete, ¿verdad? Se inspecciona para ver estos daños de cavitación que hemos conversado en otros videos. En términos de prevención, se recomienda, ¿verdad?, lavar el sistema periódicamente, realizar inyecciones químicas y programar el riego y programar las inyecciones de acuerdo al programa de tanto de riego como de operación, por así decirlo, del sistema de microriego. El lavado del sistema no es nada más que abrir válvulas, normalmente se abre el final de cada lateral. Al abrir ese lateral se aumenta la velocidad de flujo dentro de esa tubería y ese aumento de velocidad arrastra, ¿verdad?, todo el material que está asentado ahí o que se está acumulando en la tubería y se puede eliminar fuera del sistema. La frecuencia de lavado es por lo menos una vez al mes y deberán permanecer abiertas por lo menos un minuto o hasta que el agua salga limpia al final de la línea. Esto es muy evidente, ¿verdad? Normalmente al hacer un lavado una vez por mes en este lateral al final de la línea, normalmente el agua sale bien turbia, ¿verdad? Y al pasar algunos segundos, probablemente un minuto, ya el agua empieza a aclarar y se ve limpia ya toda la tubería. Entonces, idealmente no hay que hacer el lavado de todos los laterales al mismo tiempo, puesto que baja la velocidad, ¿verdad?, en cada uno de los laterales y la capacidad de arrastre también disminuye. Lo ideal es hacerlo lateral por lateral de forma independiente, así se logra una mejor limpieza. También se abren válvulas o en otras posiciones del sistema para permitir también el mismo efecto. O sea, podríamos abrir un tapagorro, por ejemplo, de una tubería terciaria para poder limpiar la tubería terciaria. Podríamos también abrir válvulas en algunas partes que existan en la tubería matriz y así podemos lograr una limpieza de la tubería matriz lavando el sistema. Otra opción es inyectar químicos, ¿verdad? La inyección de químicos puede evitar, eliminar, disolver o solucionar algunos eventos de obstrucciones, por eso hay que tener en cuenta el químico que se está utilizando, hay que conocer la fuente de agua que se utiliza y lamentablemente para hacer un buen trabajo en esta área de inyección química no existe otra opción que evaluar o hacer un análisis del agua para poder tomar las medidas de una inyección química que permita eliminar, disolver o corregir algunos problemas de obstrucciones. Entonces, si tuviéramos arena, por ejemplo, en el sistema, ¿verdad? Ya hemos discutido que el uso de hidrociclones es la alternativa para eliminar la arena. Pero si tuviéramos otros problemas como biológicos, que son comunes en las fuentes superficiales, sobre todo en canales donde crecen algas, donde la temperatura es mayor, donde hay mayor aporte de luz, ¿verdad? Eh, Estas algas están presentes normalmente en esas fuentes. También eh, es posible encontrar, digamos, problemas biológicos, ya que también pueden crecer en el interior del sistema de riego. Entonces también es frecuente hacer tratamientos o inyecciones químicas para tratar eh, este problema dentro del sistema de riego. Precipitados químicos son mucho mayores o están mayormente presentes cuando se utiliza el agua subterránea normalmente. Entonces, para realizar una buena inyección se debe realizar una muestra de agua y un análisis. La recomendación general es que hay que contactarse con el laboratorio que va a hacer este análisis para tener una guía un poco más detallada de cómo tomar la muestra. En general, el agua subterránea hay que dejar que la bomba funcione a lo menos 15 minutos, tomar a lo menos un litro de muestra con un envase que esté enjuagado varias veces, recoger la muestra tan cerca del pozo como sea posible y tomarla. Y si la muestra es tomada al final de un lateral, primero deje que el sistema se lave y luego tomar la muestra en un agua superficial. Si las precauciones son sólidos en suspensión y materia orgánica, la muestra
probablemente de 1 litro de agua quizás no sea suficiente, por eso que es importante también destacar el contacto con el laboratorio. Lo más probable es que el agua superficial cambie la calidad durante la temporada de riego, por lo cual también hay que considerar que existe una variabilidad temporal de la calidad del agua superficial más alta, ¿verdad?, que en agua subterránea. Otra, eh, otra recomendación bien importante es que normalmente hay que entregar la muestra en el laboratorio tan pronto sea posible y alejada, digamos, de zonas de alta temperatura donde, ¿verdad?, el- la composición orgánica puede verse afectada producto de la temperatura. Normalmente piden frío o algún cooler donde se mantenga esa muestra antes de llevarla al laboratorio. Pero en cualquier caso creo que una muy buena recomendación es contactar el laboratorio. Luego, en general, ¿qué debemos esperar de un análisis? pH, muy importante. Obviamente los sólidos suspendidos, manganeso, hierro, sulfuro de hidrógeno, carbonato, bicarbonato, un análisis biológico, entre otros. Y recuerden que esto lo vimos cuando vimos la selección o criterios de selección de filtro. Al tener el análisis de calidad de agua, uno puede anticiparse al taponamiento y ver cuál puede ser el peligro, si es grave, de acuerdo al factor que estemos analizando. Entonces los sólidos suspendidos son normalmente comunes en fuentes de agua superficiales, son fáciles de controlar básicamente porque ya hemos visto que con un filtro de malla o con un filtro de anillas, ¿verdad? En general de 120 Mech, bueno, depende un poco del tamaño de las partículas, pero somos capaces de eliminar los sólidos suspendidos. Para la precipitación química, que normalmente los compuestos químicos que precipitan comúnmente es el calcio, el magnesio, el manganeso y el hierro. En general las precipitaciones ocurren en cantidades significativas si el pH del agua es superior a 7. Entonces normalmente se intenta mantener un pH de agua más bajo con la inyección, por ejemplo, de algunos ácidos para evitar la precipitación química de estos componentes principalmente. Si precipitan, va a haber un potencial problema de taponamiento de emisores. El aumento de la temperatura o el pH reduce la solubilidad del calcio en el agua, por lo cual existe un problema de precipitación. Entonces, si aumentamos el pH, ¿verdad? Si el pH aumenta, la solubilidad, ¿verdad?, del calcio, entonces ya no va a estar más soluble en el agua, no va a pasar por los emisores, sino que va a precipitar, ¿verdad? Y esa precipitación va a obstruir los emisores, como por ejemplo en esta imagen que tenemos un laberinto de un gotero, ¿verdad?, con precipitaciones de calcio. Esas partes negras que están ahí no es precipitación de calcio, la precipitación de calcio es lo que está aquí. Esta parte negra eran restos de plástico cortado cuando se hizo la instalación, que quedaron atrapados en este laberinto. El hierro, ¿verdad?, normalmente es un problema común encontrado en agua subterránea, como bicarbonato ferroso, puesto que al contacto con el aire el resultado se conoce comúnmente como agua roja, lo cual también provoca un taponamiento del gotero. La mezcla de fertilizantes o fertilizantes que no son completamente solubles también provoca el taponamiento de emisores. Entonces, normalmente existen dos estanques, eh, uno para los compuestos que contienen calcio normalmente y otro para los compuestos, me parece que son los con fósforo, los cuales no pueden estar mezclados, ¿verdad?, puesto que entre los dos reaccionan y se precipitan. También la capacidad de solubilidad que tiene un fertilizante dentro del tanque debe ser siempre controlada para evitar que no existan esos precipitados y no se taponen los emisores. Eso aquí dice completamente prevenible, ¿verdad? Entonces, el mensaje es controlar cuáles son los fertilizantes que son compatibles entre ellos y que no reaccionan, y la solubilidad. Aquí también se muestra un estanque de premezcla, que básicamente aquí se hace una premezcla para poder luego
cargar la solución del fertilizante en este estanque, ya que va a tener la solución madre para inyectar el fertilizante con el riego. Las bacterias también pueden provocar la precipitación de manganeso, azufre y hierro, lo que causa taponamiento. Las algas a veces son problemas, el hierro ferroso es una fuente principal de energía a veces para algunas bacterias, las que pueden oxidar el fierro a su forma insoluble, acumulando también el lodo y combinándose con otros materiales que pueden causar el taponamiento. Existe un problema biológico o el crecimiento biológico dentro de un elemento de riego. Este normalmente tiene olor a huevo podrido, por eso es muy característico en algunos sistemas. Mantención de filtros, ¿verdad? Seguir las instrucciones de mantenimiento del filtraje de acuerdo al fabricante. Revisar normalmente las presiones de entrada, ¿verdad? Y de salida del filtro para controlar el retrolavado. Y aquí hay algo que es importante destacar, que los filtros son la primera línea de protección para el sistema de riego. El tratamiento químico normalmente se hace con el propósito de evitar el taponamiento de los emisores debido al crecimiento microbiano o a la precipitación mineral. La cloración, ¿verdad?, es una medida eficaz para controlar la actividad microbiana, ¿verdad? Y la inyección de ácido puede reducir o eliminar la precipitación mineral. Probablemente estos dos son los más comunes eh, eh, tratamientos que se utilizan en la mantención de sistemas de riego. Entonces, la inyección de cloro, probablemente porque es barato, ¿verdad?, proviene de la obstrucción y sedimentación de sustancias orgánicas, destruye y descompone el flujo bacteriano acumulado en el sistema, entonces mejora también el rendimiento de los sistemas de filtración. Entonces hay que inyectar cloro en las cantidades que se recomiendan y que no sean dañinos también para la planta, ¿verdad? Antes de llenar cualquier estanque, la precaución es siempre lavar completamente el estanque, evitar obviamente el contacto con el ojo y la piel, evitar ingerir o inhalar, y durante el tratamiento debe estar presente siempre un segundo operario quien pueda prestar ayuda. El contacto directo entre el cloro y los fertilizantes puede causar una reacción térmica explosiva. Eso es tanto para el cloro como para la inyección de ácido, digamos, estas recomendaciones. Entonces, los métodos para aplicar esto es inyección continua o inyección selectiva. Inyección continua significa que el cloro se inyecta durante todo el ciclo de riego. Probablemente esto se utilice más comúnmente en el sistema domiciliario, ¿verdad? Es común en el sistema de riego hacer una inyección selectiva, o sea, el riego se inyecta durante algún minuto que yo determine. ¿Dónde? Normalmente se recomienda ubicarse tan cerca como sea posible de la bomba principal de la fuente de agua, ya que con eso se va a tratar la tubería principal y los filtros, por ejemplo, y toda la red hidráulica que está en el sistema. Si se inyecta lejos de la bomba, probablemente no se protege la tubería principal, eh, lo cual no es deseado, ¿verdad? Entonces, idealmente el punto de inyección tan cerca como sea posible de la bomba. ¿Qué dosificación de cloro? Normalmente uno quiere una concentración residual del orden de 2 a 3 partes por millón, y la concentración a inyectar debe ser menor a 30 partes por millón. Entonces, ¿cómo podemos calcular esta inyección? ¿Verdad? El caudal horario de la solución de cloro inyectada en litros por hora es igual a la concentración de cloro en partes por millón por el caudal del sistema en metros cúbicos por hora y por la concentración del cloro en porcentaje por 10. En general, el cloro no lo puede comprar en concentraciones del 50, al 40, al 60%, ¿verdad? A eso se refiere con esa concentración. Y este caudal es el caudal de cloro, ¿verdad? De cloro que se requiera inyectar al sistema. Y ese cloro se puede mezclar, ¿verdad?, con un poco de agua en el tanque para poder inyectarlo nuevamente con una bomba inyectora si es que sí fuera necesario. En cambio, la inyección de ácido, ¿verdad? El ácido puede utilizarse para disolver y o descomponer sales, carbonatos, fosfatos e hidróxidos, como hemos visto, evitar la
la precipitación, disminuyendo el pH. En general, las concentraciones de acuerdo al ácido, normalmente se usa ácido clorhídrico, ácido fosfórico, ácido nítrico o ácido sulfúrico en estos porcentajes de concentración. En general, la recomendación o la concentración recomendada del agua tratada es del orden de 0,6% para esas concentraciones de ácido. También existe la opción de inyectar peróxido de hidrógeno. En algunas partes está prohibido el uso de cloro ya, entonces el peróxido de hidrógeno es la alternativa también para poder limpiar los filtros de malla, probablemente un poco más caro que el cloro, pero también es más amigable con el medio ambiente. El método de aplicación, ¿verdad?, es inyección continua o selectiva, al igual que el cloro, ¿verdad? Esta obviamente es más cara que la segunda opción. El punto de inyección obviamente también sigue las mismas recomendaciones que el cloro y que el ácido. Y aquí está la dosificación ya para el tratamiento selectivo, por ejemplo, de 2 a 3 partes por millón de peróxido. Y también existe una fórmula donde puedo calcular el volumen de peróxido a inyectar en litros por hora para una concentración de peróxido de hidrógeno deseado con el caudal del sistema de riego. Y en general, aquí les puedo dejar esta lista donde aparece un síntoma del sistema y el posible problema, ¿verdad? Como una especie de checklist que me podría ayudar para poder verificar si puedo identificar claramente o rápidamente el problema. Por ejemplo, si disminuye gradualmente el caudal, quizás fue producto de un taponamiento progresivo de los emisores o un posible desgaste de la bomba, ¿verdad? Si hay un aumento repentino del caudal, el lateral, la subunidad o la línea principal pueden estar rotas o existe una insuficiencia en el regulador de presión. Gran caída de presión a través de los filtros, ¿verdad? Puede que agua abajo del filtro esté roto o haya una insuficiencia en el regulador de presión. Aumento gradual de la presión en la salida del filtro, obviamente que si es gradual, existe algo gradual que está afectando eso, entonces puede ser un taponamiento gradual también de los emisores. Disminución de la presión súbita en las unidades, normalmente un lateral que está dañado o está roto y por ahí fluye un gran porcentaje del caudal y por eso baja la presión del sistema. En general esto es una lista, ¿verdad?, que puede utilizarse para ver el síntoma y el posible problema a solucionar. Bien, este video básicamente intentó mostrar mantención del sistema de microriego, mantención de la bomba, ¿verdad? Chequear la bomba en términos de pérdidas de agua en sus sellos, ¿verdad? Y chequear el rodete y chequear temperatura, tanto temperatura como el tablero eléctrico que alimenta la bomba. Prevenciones como lavar el sistema y la inyección química, la mantención de filtro y hablamos también un poco de tratamiento químico. Eso en general, la mantención que pudiera un sistema de riego por goteo o por aspersión requerir, ¿verdad?, en las condiciones normales en Chile con la calidad de agua que tenemos normalmente. Cualquier otra condición con agua distinta probablemente requiera la inyección química de algún otro elemento que ataque ese problema, pero básicamente la única opción para poder recomendar un tratamiento eficaz, no existe otra más que hacer un análisis de la calidad del agua.